Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí y gracias a la Academia por aceptar mi comunicación. Tengo que decir que la mi comunicación va a tratar un aspecto del monólogo asturiano y que está basada sobremanera en un trabajo práctico, en un trabajo teórico cuya base siempre el fin fue sofitar un trabajo práctico. Claro, falten estudios sobre el monólogo asturiano, así que la primera cosa que yo creo que tengo que hacer ya a los investigadores y futuros investigadores animar, porque fai falta un ensayo curioso sobre el monólogo, ¿no? O una tesis doctoral que nos ayude a sitiar un modelo teórico práctico del monólogo y sobremanera que nos excite la imaginación, porque nos dedicamos a lo escénico, normalmente llevemos con el cerebro como todo el mundo, pero también con la parte imaginativa, y cualquier estudio teórico y es bueno en ese sentido para renovar. O sea que la innovación siempre va acompañada también de la teoría. Por eso, bueno, la parte de mi título que hace referencia a la innovación seguramente que va a estar estrada por todo lo que voy a decir, porque siempre que se fala de que se analiza una cosa y se analiza y puede llevar implícito una renovación, una innovación y una implicación en el tiempo histórico en el que estamos hablando, ¿no? Titulo la ponencia monólogo y tradición oral, la comunicación, orixe e innovación dun xénero único. Primero quería hacer referencia al monólogo como xénero único en el nuestro entorno cultural, tanto en España, Latinoamérica y el arco atlántico, por poner nuestro entorno más cercano culturalmente. Y bueno, esa misma carácter de xénero único aparece espellado en el mismo diccionario de la Academia de la Lingua, ¿no? Donde la sección 3 dice composición, corchete, generalmente en verso para representar en un escenario una sola persona, ¿no? El monólogo, si miramos otros diccionarios del castellano, del catalán, del francés, del gallego y tal, aparece el monólogo como género teatral interpretado por una sola persona, ¿no? Lo que conocemos como el monólogo teatral, como los que escribía pues, Chekhov, Strindberg, o sea, el monólogo dentro de la tradición de la escritura teatral. Ese monólogo también está en la sección 4 del diccionario de la Academia, pero el diccionario de la Academia, a mí está la sección 3, composición generalmente en verso para representar un escenario una sola persona. Lleva una sección de la palabra monólogo que nada más existe en el asturiano y que nada más existe en Asturias, ni siquiera existe, que yo sepa, en el lionés ni en el mirandés. Faltaría igual para que fuera completa la definición amestarlo de cómico, ¿no? Porque aunque el monologuista puede meter alguna cosa seria, también suele ser cómico, ¿no? Nada más tenemos comentarios sobre el monólogo, no hay ningún estudio, entonces voy a citar los comentarios, bueno, personas que lo tienen estudiado un poco. Ramos Corrada fala un poco, son José Sánchez Vicente, Ignacio Galán, Dolfo Camilo y Antón Camayo me comenta que la su tesis fala un poquillín del monólogo también, pero son cosas, bueno, y en los prólogos de la colección de entrada de Maestros del Humor, pero son cosas que vienen como prólogo, como comentarios de obras, pero no tomando el monólogo como género de estudio, ¿no? El monólogo es un género teatral, como sabéis, y un subgénero de la literatura dramática. El monólogo, comenta Adolfo Camilo, que existe en la literatura asturiana desde los primeros escritos literarios de Antón de María Reguera, casi todos los escritores se mandan del monólogo, ¿no? Ahí está el libro publicado por Trave de clásicos, donde vemos a María Reguera, Caveda, Xosefa Xovellanos, Valdivares, casi todos los escritores de poesía bable, ¿no? Hasta el surgimiento, donde se rompe esa continuidad y deja de escribirse, sacante que yo sepa Sánchez Vicente, Manfred de la Llera y Dolfo Camilo, ¿no? El hecho de que dejara de escribirse desde el surgimiento por parte de los escritores puede tener un poco que ver precisamente con lo que falo yo en esta comunicación de la vinculación con la tradición oral que tiene el monólogo, y también con el hecho de estandarizarse, de hacer una literatura en una lengua
que lucha por estandarizarse cuando la tradición oral sabemos que suele ser la parte más falada de una lengua, la parte menos estandarizada, ¿no? Eso que en las recopilaciones suelen poner como cursiva, ¿no? Cualquier recopilación de tradición oral nunca se ajusta al estándar de una lengua, ¿no? Esa puede ser una de las razones del relativo abandono como creación literaria del monólogo, ¿no? Porque el monólogo, contrariamente a lo que pasa en el teatro puede considerarse que hay una oralidad secundaria, como la radio, ¿no? Hay un texto, apréndese y percíbese oralmente, pero el que lo emite está sabiéndolo de memoria, ¿no? En el monólogo pasa eso, en el verso, pero está muy cercano a la oralidad primaria, a lo que sería la tradición oral, porque en el monólogo siempre hay una parpalluela de cuando el monologuista se comunica con el auditorio, y tiene que tener un dominio de la lengua que nunca hay falta que se tenga dentro del teatro en el que hay cuarta pared, en el que la acción pasa en el escenario y hay un texto fijo, y sin embargo aquí el texto, aunque sea en versus, siempre puede ser cambiante y siempre tiene que estar el narrador, el actor, muy pendiente y voy a contestar a lo que dice el público, ¿no? Ese carácter de verso que se comenta en la definición y el carácter principal del monólogo. Puede decirse que en una actuación de monólogos no hay monólogo si no hay verso. Puede haber una introducción más o menos chistosa, como para calentar el ambiente, y puede haber un remate también con un chiste, pero parece ser que si no hay una historia en verso, no hay monólogo, ¿no? Bien, paso a la tradición oral. Bueno, tradición oral, la vinculación del monólogo con la tradición oral, llega con una parte de la tradición oral, no llega con los cuentos de hadas ni con los cuentos maravillosos, llega con esa parte de la tradición oral que en las recopilaciones suele venir como cuentos humanos, anécdotas, sucedidos, casos y chistes, ¿no? También un poco con les cosadielles, de hecho hay cosadielles, monólogos que se llaman cosadiella, refranes, coples o vaquellaes. No con los cuentos acumulativos tampoco, ni con los romances, ni con los rezos y consulos. O sea, ahí hay una parte de la tradición oral. Esta vinculación, espella el único libro de tradición oral de cuentos populares que conozco yo que espella esta vinculación y el de María Josefa Canellada, del 78 cuentos populares asturianos. No son cuentos que recolla ella, la mayoría, sino que recoge ella, pero de tesis, de publicaciones. Esta, por lo que dice en el prólogo, lleva una escolleta como que tiene un sentido, seguramente que tiene un sentido, falando pues de lo que podía estar en discusión en el año 78 cuando se fala de normalizar el bable. Ella mete el monólogo, llamándolo poesía festiva, con una intención que la dice en el prólogo, después la llevo si me da tiempo, que no creo, pero el caso es que ella mete el monólogo como parte de la tradición oral, aún sabiendo que son monólogos de autores, porque a la fin del libro pues dice de dónde sacó cada monólogo, ¿no? Eso que hace Canellada piérdese, ¿no? Y en las recopilaciones de tradición oral ya no aparece el monólogo, ¿no? Claro, el monólogo no ya exactamente vuelve a ser tradición oral cuando se la aprende de memoria, pero no ya tradición oral, sino que ya una estilización, una conversión de la tradición oral en arte. Interesábame, claro, para el poco tiempo que tengo, hablar de las consecuencias que tiene convertir la tradición oral en arte. Ahora tendría que decir unos ejemplos, pero yo pienso que, bueno, que casi todos conocemos ejemplos de cuentos, historias, chistes de tradición oral que se fa en verso. Hay dos líneas argumentales en los monólogos. Una es la historia del aldeano que va a la ciudad, que digamos que aquí no nos interesa para esta ponencia, y otra es la de la versificación de un cuento de tradición oral, ¿no? Podemos ver ejemplos, dígolos así un poco rápido. Riquisitoria, monólogo de Pepín Quevedo, que aparece recogido también en cuentos populares de Castilla y León, de Aurelio Espinosa Fiu.
una historia parecida, con el mismo argumento, Pepín Quevedo gárrala y fai verso con ella, ¿no? Una historia bien actual, por cierto, porque fala de que los escribanos, una viuda que muere en el cielo un topa el alma del marido, hasta que San Pedro ya todo mosqueado dice, pero bueno, ¿por qué no está aquí el alma? Y dice ella, porque ya era escribano, y claro, los escribanos no tienen alma, ¿no? Hay otra versión en cuento, que son los prestamistas. Esto de prestamista, nada más que lo adaptamos a banquero y ya está el monólogo renovado. O cada uno la profesión a la que tenga la zona correspondiente, también. Cada uno puede meter ahí a quien quiera. Ah, que estaba oyéndose. Va. Del dicho al fecho, un monólogo de Carlos Ciaño, que yo tengo atropado también en Cuentos de Castilla y León, en cuentos de antología de cuentos galegos de tradición oral, la típica vieja que dice que quiere morrer, fanía una broma diciendo que la muerte y un pitón pelao, y meten hilo por la puerta y dice la vieja, no, para la puerta de lado. O en el caso del dicho al fecho, que lo que versifica Ciaño, y la fía del cura, la madre del cura, que al final acaba diciendo que no, que la muerte lleve al cura, o sea, al propio fío, ¿no? A pesar de que ella dice que quiere morrer, ¿no? Los d'Anxelu, la mayoría son versificaciones de historias de tradición oral, incluido les tres chaquetes d'Anxelu. El 69, el famoso chiste bochón fecho por Pandiella, ese de Tino el Rufo, también versificado. José León del Estal versifica muchas historias de tradición oral tocante a los fielateros, que todavía güey, los paisanos cuentan historias de fielateros y muchas anécdotas. Casi todos los de Pepe Campos, Julián Burgos o Fernando Algalá son versificaciones de chistes o anécdotas. Pin de la Cotolla, cuando gana el premio del folclore Ciudad Oviedo en su versión de monólogo este año, versificando un chiste. Los de Antonio García Oliveros ya lo dicen en el mismo título, con Tiquiños del Escaño. Y Rubén Sánchez Vicente tiene la versificación de dos, el Yobu, que lleva también un cuento de tradición oral, y el del Angazu, que es el típico del que vuelve para casa, para la casería, diciendo que se le olvidó el nombre de las cosas, ¿no? Y que nada más fala como la capital, hasta que tropieza con un angazo y dice, cago en el angazo de Dios, ¿no? Y el libro entero de Augusto González, de Viejos monólogos en lengua nueva, también todo el libro lleva versificación de historias que existían primero. Él lo dice en el prólogo, además. Hay más yo un ejercicio que lo pongo en los talleres, que es eso, versificar un poco diendo a lo que se hizo en el monólogo, pues para hacerlo ahora un campus sería versificar leyendas urbanas, ¿no? Las leyendas urbanas, que ya la tradición oral más vivo con el chiste, que existe güey, que se transmite hasta por internet, aunque muchos son de terror, hay muchos de humor también que pueden versificarse. El hecho de que el monólogo tenga ese origen en la tradición oral tiene unas consecuencias. La mayor consecuencia es que como pasa siempre que se fae arte de algo de tradición oral, y una actividad que pasa de un terreno que puede considerarse semi-privado, privado, o un terreno que está acotado a la parroquia o a los de casa, o sea, a la familia amplia, pasa a convertirse en un espectáculo público, ¿no? En un espectáculo teatral. Desde un punto de vista literario, pues pasa a ser literatura. La tradición oral, podría falarse mucho de ello, pero de mano no puede considerarse que sea literatura, sería pre-literatura, o podría ser inspiración para literatura, o bueno, puede ser literatura si se fae cosas como el que hizo Italo Calvino, de agarrar muchas versiones del mismo cuento en distintos dialectos italianos y hacer una, o lo que hizo aquí Rodríguez Almodóvar, o sea, trabajando sobre ello y literatura, pero de mano puede considerarse que no es literatura, que está ahí en potencia, sería. Al versificarlo, bueno, se añades el metro, el ritmo, la selección de las palabras afalladices, faz una estructura también, porque está embobinado a la oralidad teatral, entonces eso implica una estructura. Una cosa curiosa que se fa en las historias de tradición oral para convertirles en monólogo, además de versificarles, es personificarles y contextualizarles. O sea que eso que en un chiste lleva un fulano que iba por la calle, en el monólogo asturiano siempre llega alguien.
Alguien con un nombre muy familiar, Manín el de Flora, Pepín el de no sé dónde, y muy contextualizado, de un barrio, de un sitio, ¿no?, concreto. Eso tiene que ver con el carácter teatral y tiene que ver también con la vinculación con la tradición oral, y como si estuviéramos hablando del vecino. Y el texto pasa a ser fijado. Por un lado, eso, conviertes en literatura. Gánase también, al pasar de la tradición oral al monólogo, el espacio escénico. En la tradición oral no hay espacio. La tradición oral fase mientras estás trabajando o mientras estás tomando un cafetín, pero vamos, el cuerpo puede decirse que está haciendo tres cosas y la palabra está usándose para entretener, ¿no? Y nunca hay un espacio, ¿no? En el momento que aparece el monologuista, aparece un espacio escénico, con el espacio aparecen las tres dimensiones y aparece el movimiento y aparece lo visual. Por cierto, ese espacio ligado a la tradición oral mantiene todavía en el monólogo pues, su vinculación con las fiestas populares, incluso con los sobremeses. Hay muchas actuaciones de monologuistas que tienen lugar en los sobremeses, sean en fiestas públicas o en fiestas privadas o en fiestas semiprivadas. Pero ahí hay un espacio afalladizo que es el espacio de la tradición oral. Entonces, igual ya donde llega con más vida la tradición oral, a los sobremeses, en les comidas, les cenas, donde estamos los de casa. Digo los de casa porque la familia nuclear no es muy afalladiza para la tradición oral, es como muy breve, es como más de la tele o de los ordenadores, ¿no? La tradición oral dase más a la familia extensa, ¿no? Los de casa. Bueno, ya me pasé. Pues acaba. ¿Puedo acabar? La voz adquiere proyección cuando pasa a ser un género teatral, cuando pasa a ser arte, y ahí viene uno de los problemas y uno de los rechazos que causa el monólogo, porque a la vez que la voz se proyecta, aparece un defecto, que es un defecto, claro, muy difícil de quitar cuando un diz verso, que es el del rengloneo, el de acabar los versos hacia arriba y hacer un ritmo monótono, ¿no? Eso también se titula con la tradición oral, en el sentido de que los monologuistas, digamos, no tenían por qué tener esa formación en la declamación del verso, ¿no? Aparece con el espacio escénico, tiene foco el cuerpo, ¿no? El cuerpo en tradición oral no existe, está trabajando o está en el espacio del ocio, y ahí aparece la escenificación. Podemos decir gráficamente que el que cuenta la historia levántase de la tayuela y ya adquiere foco el cuerpo, y entonces el cuerpo tiene que escenificar aquello que está diciendo, ¿no? Esas son las cosas que evoluciona, que la tradición, o sea, que agarrando el monólogo a la tradición oral, evoluciona hasta hacerse un arte. Pero hay otros tres aspectos donde se mantiene la tradición oral y explica un poco el éxito del monólogo, ¿no? Uno es que el público del monólogo sigue siendo el público de la tradición oral, sigue siendo el público comunitario. Eso quiere decir que no se segmenta el público por edades, y hasta los niños pasen lo podre porque están sintiendo cosas que se supone que no tienen que sentir, pero que toda la comunidad acepta que tienen que sentir, ¿no? Cuando sienten cosas picas y cosas goches, ¿no? Después está la capacidad de escucha, ¿no? Dentro de la tradición oral hay una capacidad de escucha increíble. Hasta en la tradición oral más elemental, que es la del pa o la ma con el fiu contando un cuento, hay una capacidad de escucha que ya brucante, que yo creo que no hay en otros facetes de la vida, o ni siquiera en el arte teatral, ¿no? Parece que la escucha es lo fundamental, y el público del monólogo es un público que escucha, ¿no? De hecho, y un público que muchas veces, aunque el monologuista sea sobrio, no le echan falta esa escenificación porque te va a escuchar, ¿no? Y luego también un poco en vinculación con la tradición oral, yo diría la indulgencia, la comprensión que suele tener el público para el monologuista, ¿no? Raras veces se critica, ¿no? Está bien, si es bueno, apláudese mucho, y si no es muy bueno, bueno, apláudese también, ¿no? Para que se siente. Y otra vinculación que se mantiene es la del personaje, ¿no? El personaje típico del monólogo es un aldeano, un llabriego. ¿Por qué? Porque la tradición oral es una cultura propia del llabriega, campesina, aunque el origen puede ser anterior. Entonces es un personaje igual que los que estaban ahí en la situación de la tradición oral, y para diferenciarse, bueno, hace un poco sostrón. De ahí la vinculación también a veces con faces el fatu, aunque no es una cosa que pertenezca mucho al monólogo, sino que bueno, que fue una moda esta del monologuista haciéndose el del fatu, ¿no? Puede hacerse otro personaje, y es algo que se pregunta
que una pregunta que me faen mucho en los talleres, por supuesto que puede hacerse otro tipo de personaje, pero para mi idea, para que siga dentro de las estructuras del monólogo, yo creo que sería ver al aldeano que todo personaje lleva dentro, ¿no? Una vez preguntóme un alumno si podía escribir por qué no podía hacer un monólogo, un punto de burgués y de traje y corbata, y dije que lo intentara él, y mandóme un poco un monólogo que voy a deciros nada más que el principio, ¿no? Aparece un punto engominado con traje y corbata diciendo: «Mio padre entamara en Lluarca con un autobús bien ruin faendo viajes a Cangas, pero yo triunfo en Pekín. Ya no soy ese patrón paterfranquista y formal con la globalización, yo soy neoliberal. Por mundo, yo enlleno el petu, da igual donde gane el pan, y tiro a Cosmopaletu, prefiero Hillary a Trump». Aquí el prove equivocóse. Al final, bueno, el monólogo sigue, el paisano metiéndose con eso de comer sesos en China y tal, y al final acabamos viendo con el mundo de la globalización, y volviendo al otro línea argumental del monólogo, que es el del aldeano que visita la ciudad, podemos considerarnos todos aldeanos, y puede considerarse que cualquier personaje va a pegar en su fondo o de aldeano o, si nos gusta la palabra, del apego a la tierra, ¿no? Y ya acabo, va. Entonces, bueno, sí, voy a acabar porque lo que me quedaba era un poco recopilar y hablar un poco de la innovación, pero yo creo que ya más o menos ya me ajusté al título, ¿no? El monólogo y tradición oral, el origen y la innovación de un xénero único. Estamos hablando de que hay un xénero único en Asturias, de que hay una parte, no toda, pero una parte que tiene el origen en una versificación y en una conversión de la tradición oral en arte escénico. Y la innovación, yo pienso que normalmente para innovar algo hay que lo conocer, y no la separo de la investigación. Y si con esto consigo que algún de los que está aquí se le ocurra estudiar más a fondo el tema, algún que tenga tiempo y vagar para estudiar, pues entonces la ponencia, la comunicación, habráme prestado. Una última cosa, pienso que la innovación de la literatura popular hay que faela teniendo en cuenta que la mayoría somos fíos de la clase social que la hizo, campesinos, de la clase obrera, y que, bueno, siendo un poco fieles a los nuestros antepasados, que los probes no pudieron formarse, nosotros que sí podemos, pues siendo un poco fieles podemos tirar de ese filo y conseguir grandes cosas en su memoria, aunque nosotros tengamos menos competencia oral en asturiano que ellos, pero por lo menos podemos compensarlo con el estudio.